Saludos amigos, bueno pues aquí nos encontramos con uno de nuestros nuevos patrocinadores, con Pitbull Snacks and Drink, que se ubica aquí en el eje central, muy cerca de Viaducto 395 395 en el eje central 395, entiendo, me parece que es la colonia Álamos de la Ciudad de México. Pues aquí estamos teniendo nuevos patrocinadores, ya pasamos con los amigos de Cuchilleros, ahora estamos aquí en Pitbull, a quien les agradecemos mucho la confianza. También le agradecemos a la gasolinera One, que nos hace el favor de ser nuestros patrocinadores, así como a Oil and Gas Alliance, con quien también hemos estado transmitiendo desde sus oficinas, y así vamos a seguir con cada uno de nuestros patrocinadores. Y bueno amigos, iniciamos y hoy es lunes 22 de enero del año 2024 y pues me encuentro acompañado como siempre a mi derecha por la licenciada Brenda Fonseca. Brenda, mil gracias por estar este día aquí en esta mesa de trabajo. Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por su compañía. También me acompañan, ustedes lo conocen, al doctor Saúl Santana. Mi querido doctor, mil gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, recordarles que este eje central, casi esquina con diagonal San Antonio, conozco esa calle. Ajá. Y ahí es donde, para que no se pierdan cuando vengan a oír noticias, o aquí al Pitbull. Perfecto. Bueno amigos, recuerden darle like a esta entrevista si les es de su agrado. Les recuerdo nuestras redes sociales, @lormoleculaoficial, nuestra página www.lormoleculaoficial, en YouTube somos lormoleculaoficial y en Twitter @lormolecula. Y bueno pues amigos, estamos hoy con la presencia de la licenciada Gira Fonseca. Licenciada Brenda Fonseca, no sé si sean familiares, pero te pediría le dieras lectura a la semblanza de la licenciada Gira Fonseca. Con todo gusto, Carlos. Gira Fonseca Hernández es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Cuenta con la certificación internacional como consejera terapéutica en drogodependencias. Actualmente está por obtener la maestría en tanatología. Cuenta además con varios diplomados en intervención en crisis por la Cruz Roja Mexicana y SAPTER, diplomados en investigación como psicocriminodirectiva en la UNAM, criminología, violencia y preservación del lugar de los hechos, esto por parte del Instituto de Capacitación Penitenciaria. El tema de adicciones, impartido por la UNAM, Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, Instituto de Capacitación Penitenciaria, Oceánica, Casa Nueva. Diplomado también internacional de consejeros terapéuticos en adicciones. Prevención del suicidio ante el consumo de sustancias psicoactivas en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Ha sido capacitadora en la Sedena para el Servicio Militar Nacional en temas como violencia, depresión y esquizofrenia. Realizó su servicio social en el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno. Ha participado en programas como Intervención en Crisis por la Cruz Roja y SAPTEL. Actualmente se desempeña en clínicas de atención integral a las adicciones PAIA del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Doctora Gira Fonseca, bienvenida a LOR Informa. Gracias a ustedes, es un placer, es un honor compartir con ustedes y aquí estamos, ya saben, para las encuestas. Gracias. Gracias, pues vamos a iniciar. A mí, licenciada Gira, quisiera hacer esos dos planteamientos. El primero, ¿cómo vino a impactar la pasada pandemia del COVID-19 a la sociedad mexicana para, no sé si los números lo den así, el incremento de la violencia en la sociedad y los trastornos mentales en muchos de los ciudadanos que estuvimos recluidos en casa? Y la segunda, ¿a qué considera usted, licenciada, que tanto en medios de comunicación, radio, televisión y periódicos, la constante sea
el exaltar la violencia en nuestro país? Muy bien, gracias. Bueno, considero que los seres humanos nos estamos alejando cada vez más de nuestra esencia natural. Nuestra esencia natural es convivir y ser parte de uno mismo. Estoy hablando del respeto, del cuidado, de las atenciones, y eso lo podemos compartir en comunidad. Pero desgraciadamente en nuestra sociedad nos han impuesto tener una competitividad, y esa competitividad ha sido negativa. Ahora vemos, por ejemplo, que la violencia, como lo menciona usted, no nada más es con la pareja, sino con los hijos, ¿sí? Nos han enseñado que algunos tienen que violentar y otros tienen que ser violentados. Entonces, imagínense, dentro de ese esquema, estar encerrados es como lo que le hacen a un animal, ¿sí? Un animal furioso lo están provocando y se siente acorralado. Generalmente la violencia es producto del miedo, no es producto del poder. Y entonces cuando una persona que está a cargo de una familia se encierra, se da cuenta que las cosas se le salen, porque nadie le pertenecemos a nadie. Entonces, si la mujer no obedece, si los hijos no obedecen, es un miedo a perder ese poder de padre de familia, de cabeza de familia ante la sociedad. Y lo que más provoca miedo en un violento es ser visto que no puede, ¿sí? Entonces, tú tienes que obedecerme para que yo pueda dar una buena imagen a los demás. Y si yo no tengo los medios, entonces te voy a someter. ¿Sí? Es el primer paso de la violencia, el sometimiento psicológico. Y si no obedece a lo que yo quiero, mis requerimientos, entonces ya voy a una cuestión física. Y desgraciadamente muchas mujeres, muchos niños nos han enseñado a obedecer y no decir, no lo permito, las cosas son equilibradamente. Entonces, en un momento de pandemia vamos a ver que se van a exaltar esas conductas patológicas que descargamos regularmente en la sociedad. A lo mejor voy manejando, toco el claxon, ya quiero pelearme con el otro, ya me descargué, pero en casa, ¿cómo le hago para descargar toda esa presión social y todos esos miedos del deber ser? Pues con las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Y desgraciadamente se ha distorsionado mucho nuestro pensamiento, pensando que lo bueno es malo y lo malo es bueno, sí. Usted plantea que la naturaleza del hombre es bondad, amabilidad, cariño, y genera, que es parte de la base de nuestro sentido de reproducción de la especie. Pero hay autores, y a veces quisiera compartirlos, como que la naturaleza del hombre es al revés. Somos violentos, carnívoros, territoriales. Y más bien las leyes y la convivencia con otro igual nos ha obligado a crear leyes y conductas más o menos amables, ¿no? Esa como primera pregunta. Esta discusión de las naturalezas. Bien, San Martín, José San Martín plantea en su libro Mentes Violentas que nosotros somos agresivos por naturaleza. Exacto. ¿Sí? La agresión nos ayuda a preservar la vida. Si alguien nos provoca o está en riesgo nuestra vida, nosotros reaccionamos, pero es agresión, ¿sí? Y la agresión nos ayuda a convivir y a cuidar a nuestro grupo social, lo que no hace la violencia, ¿sí? Dentro de la estructura de la naturaleza, la agresión tiene mecanismos en donde dispara cuando es necesario, pero también inhibe cuando ya no es necesario. Y menciona, me gusta mucho esa lectura porque dice, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales? Y pone como ejemplo a un lobo. ¿Qué hace con su manada? Si alguno de ellos está rompiendo las reglas y pone en riesgo la estabilidad, lo que hace el alfa, lo somete, pero no lo destruye, ¿no? Lo somete hasta calmarlo, lo contiene
Hasta y te dice, mete a la cola entre las patas, Ajá. ¿no? Parece que es el código. exactamente, Sí, baja. aquí respetas, pero un ser humano no. Un ser humano no sabe ni siquiera hablar. Y entonces, en base a este condicionamiento social que es la educación, vemos que nos estamos alejando de esa parte. Ya no hay inhibidores. Y entonces la violencia pasa a ser un desestabilizador de la agresión. Cuando se rompe esos inhibidores y esos exaltadores de la agresión, entonces entra la violencia para destruir. Claro. Una persona agresiva nunca va a destruir, nada más lo va a hacer para preservar. Hay una parte, esto es algo social, pero que alimenta una parte estructural. ¿Sí? Tenemos el cerebro, yo lo ejemplifico como un huevo cocido. La parte blanca son las funciones superiores, pensamiento, razonamiento, lenguaje, raciocinio, ¿no? Todo lo que se ve, códigos, ¿sí? Visión, estabilidad, pero la parte del huevo cocido, que sería la yema, Lo amarillo. exactamente, sería el sistema neurovegetativo, y ahí se preservan las funciones básicas para la vida. Hay una parte que se llama sistema límbico, y es el de las emociones. Abajo, ¿Sistema qué? Límbico. Límbico. Abajo hay dos esferitas que se llaman amígdalas, y esa es la que regula el enojo, pero cuando ya está descontrolado es la violencia. ¿Qué pasa si yo hago ejercicio con este brazo y con este no? Si voy a fortalecer este brazo. Entonces, si yo estoy ejercitando constantemente la violencia, se va a fortalecer esa parte de la amígdala y voy a dejar de fortalecer lo que decía usted, doctor, el pensamiento, el razonamiento, que es lo que frena de alguna manera voluntariamente esa parte del impulso. Es lo que los especialistas llaman el secuestro de la amígdala, ¿no? Cuando se inflama y no te Como deja reptiliano. pensar. Exacto. Es un trastorno. Eso. Secuestro de la amígdala. Así. Sí. En ese sentido, doctora, ¿qué tan importante sería como sociedad y como individuos que, así como atendemos las problemáticas de salud, no sé, presión, hipertensión y demás, que tuviéramos la atención de esta salud mental desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal, que nosotros mismos nos preocupáramos por hacernos un chequeo en cuestión mental? ¿Qué tan importante sería esto? Yo creo que es muy importante, porque en la medida en que podamos, sobre todo esa atención, no es nada más en mis pensamientos y en mis emociones, sino en mi ser, que ya vamos entonces a la parte espiritual. Sí, son las nuevas corrientes que estamos manejando. Ahora yo ya no nada más es cómo pienso, cómo me comporto, sino cómo se siente mi ser para comportarme o pensar de esa manera. Vamos a ver que yo creo que en cuestión igual que de la salud física, sería muy importante que hubiera prevención con los padres, ¿sí? Porque no nada más es yo quiero tener un hijo, más bien qué le voy a dar a ese hijo. Se dice que la educación de un hijo empieza 20 años después, ¿sí? Cuando tendría que empezar 20 años antes. Exactamente, eso te iba a comentar. ¿Sí? Entonces, todo lo que voy a depositar en ese hijo va a ser la estructura para que él después elija. ¿Sí? Si a mí no me dieron, si a nosotros no nos dieron una estructura, entonces es importante que por nuestro propio bienestar vayamos con un psicólogo para conocernos, más que para decir hermano, ¿no? Y aquí no estamos hablando de personas, porque las personas son intocables, ¿no? Son de todo nuestro respeto. Aquí lo que estamos hablando es de la forma de conducirnos, de comportarnos, que nos traen problemas. Eso es lo que se cambia. La persona no, es intocable. En muchas ocasiones, se le atañe al gobierno, a las autoridades, los problemas de violencia. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿No más bien viene de una descomposición social? Así es. Desgraciadamente, dentro de nuestra sociedad paternalista, queremos que todo nos solucione. Y entonces, ¿en qué momento nos vamos a hacer responsables? Porque si nos damos cuenta, lo que cada quien hace
tiene sus consecuencias. El gobierno no tiene consecuencias directas, sino es cada persona, ¿sí? Y en base a eso deberíamos de poner límites a lo que estamos viviendo para poder tener una vida más placentera, ¿no? También hay un autor que menciona que en la medida que las personas no seamos capaces de ver el horror de las cosas que hacemos, no nos vamos a ser responsables de las consecuencias. Pero después vienen los arrepentimientos, entre comillas, ¿no? Y viene la respuesta de que fue violentado, aunque haya sido violento. Así es. Es como una escala, ¿no? Sí, es una escala de violencia que el último es el que carga con el mayor índice de daños. Pero el último, si se niega a ser el último, se convierte en un violento también. Y esto es de no acabar, ¿no? Sí. Desgraciadamente en nuestra cultura, si te dejas eres bueno. Y entonces No, vamos a ver. Si te dejas hacer es otra cosa, ¿no? Bueno, se le dice bueno, Sí, decentemente. yo diría desleal, ¿sí? Porque ¿cómo le voy a dar la preferencia a otra persona de que me violente y yo voy a entregar, ¿no?, mi ser, otra vez solo de espiritualidad? Tengo que ser real conmigo mismo, conmigo misma, para poder moverme de los lugares. No es necesario que yo pelee, que grite, que discuta, simplemente me doy la vuelta. Esa es una manera muy importante de cuidarse. Decir gracias, me voy. ¿Por qué? Porque la única responsabilidad es cuidarme a mí misma. Bueno, amigos, les recuerdo al auditorio pues que estamos transmitiendo desde Peaceful Drink and Snacks aquí en Eje Central. ¿Qué número, doctor? 395. 395. Esquina con diagonal San Antonio. Colonia Álamos, ¿verdad? Sí, estaba en lo correcto. Y bueno, pues si les está agradando esta entrevista, por favor, denle manita, denle like. Y bueno, doctora, quedó pendiente la siguiente pregunta, y usted acaba de hablar sobre que ya no hay inhibidores. Pero aquí yo quisiera distinguir entre violencia y fuerza. Claro. Violencia es la que se puede dar, como usted bien lo refiere, en el seno familiar, pero violencia también se puede dar por los cárteles del crimen organizado, y la fuerza la pueden ejercer esos crímenes del cártel organizado en contra de la ciudadanía o de alguna población. Y el gobierno, el Estado mexicano, el presidente, también en las administraciones anteriores utilizó la violencia y la fuerza. Este presidente, hasta ahora, considero que no ha ejercido la fuerza ni la violencia en contra de nadie. Pero la pregunta era, ¿por qué los medios de comunicación realzan en todos los noticieros, prensa, radio, televisión, que hay una violencia desatada en México, en donde nos está llevando a un país en llamas? Y vuelvo a su planteamiento, los inhibidores se acabaron para el cuarto poder, para la prensa. ¿Es por eso que hacen estas falsas declaraciones, o en realidad sí existe esta violencia y yo no la veo? Yo creo que la violencia existe, sí, pero es resultado de mucho tiempo, ¿sí? Como persona, vamos a hacerlo a nivel pandemia, ¿no? Incluso. Sí, y desde antes, ¿no? La descomposición social que hablábamos. Exactamente. O sea, yo no me voy a hacer violenta ahorita. Eso es una historia de años, en donde generación tras generación se va haciendo más grande y sobre todo permitiendo, porque eso es algo muy importante. Si yo desde un principio pongo límites y aquí no va a haber violencia, obviamente que no vamos a llegar a los grados de violencia social que ahora tenemos. No es que de repente se haya surgido el narcotráfico, no es que de repente hayan hecho uso de las armas, no es que la gente haya enloquecido, no. Antes estaban contenidas, ¿sí? Y entonces vamos a ver. Y entonces vamos a ver que ahora la libertad que nos dieron
pues ya la tomamos como libertinaje, ¿no? Ya podemos hacer lo que sea, pero lo que no nos damos cuenta en los ambientes violentos, que antes de que yo violente a alguien, es porque ya he sido violentado y yo me estoy violentando. Porque ¿qué es lo que busca el violento? Vamos a decirlo de manera inconsciente, o ¿cuál es el punto final del violento? Que lo maten. Acabar. ¿Sí? Pues te voy a agredir a ti, no me mataste, bueno, entonces voy con el otro, voy con el otro. Desgraciadamente, eso es lo que no ve la gente. ¿Sí? El punto final es Como ese. decía Gandhi, es el ojo por ojo. Si seguimos el ojo por ojo, vamos a acabar todos tuertos. Todos o tuertos. ciegos, ¿no? Sí, pero en los ambientes en los que ellos se relacionan, acaban, ¿sí?, muertos. Hay un caso en las clínicas que trabajo, una persona dejó de consumir y salió libre, fue con su hijo a la tienda a comprarle un refresco, se encontró con unos amigos, iban por los amigos y lo matan a él. Entonces es eso, tu ambiente, tu forma de vida, ¿sí? Yo pienso que a lo mejor voy a agredir al otro o lo voy a matar, pero no me doy cuenta que a quien estoy poniendo en riesgo es a mí. Sí. Déjeme pasar un poquito al ámbito más social y siguiendo la pregunta de Carlos Pozos. Hace algunos años, en 2 sexenios, había 2 programas de televisión que recopilaban la violencia. Ciudad Desnuda y ¿qué? ¿Primer impacto? Impacto Duro. Y Primer Impacto. Primer Impacto. Y de repente el gobierno llama a acabar con esas transmisiones o disminuirlas. Y se juntan todas las televisoras, todas las radiodifusoras, y me acuerdo mucho del foro donde estaban, de abajo de sus sillas sacan un convenio, un pacto de no transmisión de violencia, porque resulta que la violencia, aparte del responsable directo del asesino y el ladrón, el responsable es el gobierno, inherentemente. Entonces le bajan a ese programa, baja la violencia, pero yo estoy viendo, o creo ver, que ahora en el gobierno de López Obrador, los medios rompieron ese pacto. Bueno, hasta un derrape de motocicleta. Ya es culpa. Es un motocicletero serial, ¿no? Es culpa de por qué tanta moto. Pero además, ¿por qué el gobierno lo permite? En una familia, 2 tipos de criminales. El hombre que agrede a la mujer y a los hijos, que es lo tradicional. Pues estamos pasando otra etapa donde la mujer se convierte en agresora y también va contra el otro hijo que nunca la defendió. ¿Culpa de quién? Del gobierno. Están como exaltando, yo diría químicamente, catalizando la violencia en los medios, doctora, con fines políticos. Desgraciadamente, todos buscamos un prestigio, ¿no? Y una ganancia. Las ganancias primarias son aquellas ganancias que nos hacen ser mejores personas, pero también existen las ganancias secundarias, en donde no importa que lo que me den o lo que esté recibiendo me haga una persona más miserable, una persona menos humana de lo que estábamos hablando, ¿no? Más agresiva, porque no me doy cuenta que nosotros como profesionistas somos responsables también de la cuestión social. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy dando a la sociedad? El gobierno, yo estoy señalando con un dedo, pero 3 me están señalando a mí. Yo también, ¿qué estoy haciendo? Y yo voy mucho a la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Para que yo pueda decirle a alguien, o nosotros como terapeutas, dar una sugerencia. Primero, tenemos que estar conscientes con nosotros, tenemos que conectar lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Porque si yo estoy exigiendo algo que no estoy haciendo, entonces, ¿con qué calidad moral o humana, no? Pero el jefe violento es violento y va por todo, ¿no? Nos pasa, algunos lo niegan, pero por ejemplo, el caso de las feministas, nadie niega que hubo un imperio machista durante siglos, Sí. ni siquiera antes, ¿no? Pero actualmente se han detectado mujeres, no se difunde tanto, donde no nada más es la reivindicación de la defensa, es el ataque. El caso de Nezahualcóyotl, vive un niño como de 14 años que casi lo destaza a una mujer y la mujer argumenta que el niño la quería violar. Y el argumento de los familiares es que no, es que había algo entre ellos y se perdió el control. La mujer salió libre por las enormes manifestaciones, no por las cuestiones legales.
Pero no quiero caer en que, no, también la mujer es... El ser humano es violento cuando se siente seguro de que no hay revire. De que a lo mejor la venganza no viene, yo mando, tipo Hitler, tengo las fuerzas militares, invado Polonia y yo voy a ganar. Hasta que los aliados superan la fuerza militar y le aplican la misma. Esta cuestión de que el que fue violentado es violento sin control, bajo el criterio de venganza. Así es, la violencia no tiene control. Desgraciadamente, hay grupos que cobijan este tipo de conductas y otra vez vamos a la destrucción. Nosotras mujeres, yo soy feminista, pero soy de las feministas que digo que a través de la educación vamos a ayudar a las demás mujeres, ¿sí?, a que salgan de esto, porque a mí no me sirve agredir mientras mujeres están permitiendo ser agredidas. Mejor me voy con esas mujeres a platicar, a tener una nueva educación para salir adelante. Esos grupos obviamente no, la mayoría no persiguen que se arregle la situación, ¿sí? ¿Qué persiguen entonces? Ahí lo han violentado. ¿Qué persiguen entonces los grupos? Hablábamos de intereses, ¿no? De ganancias secundarias que no resuelven. Sí, yo soy mucho de que no creo en las palabras, yo creo en lo que veo. Sí, ya vimos. ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo y ver las consecuencias. Las consecuencias nos van a decir qué es lo que persigue cada persona. Retomando la necesidad de que tuviéramos un estudio, un análisis que nos determine en qué condición psicológica estamos, me voy con ese tema hacia el contexto que estamos viviendo, es decir, estamos en época de elecciones. ¿Qué tan importante sería o qué tan descabellado sería que en un momento dado los candidatos a diferentes puestos de representación popular, hablemos desde el presidente hasta diputados y gobernadores, pudieran tener un estudio psicológico, psiquiátrico, para que pudieran demostrar a la ciudadanía en qué condiciones está? Porque tenemos el caso de un expresidente, por ejemplo, Calderón, que sabiendo lo que todo el mundo conoce, su problema de alcoholismo, hubiese votado por él y dejarle las riendas de una nación a una persona con un problema de ese tipo. ¿Qué opina en este sentido, doctora? Pues sería extraordinario. Sin embargo, aquí corremos un riesgo, porque depende de las personas que deben tener poder, son las que van a poner, ¿sí? Si ese grupo de poder tiene trastornos de personalidad, problemas mentales, ¿a quién van a elegir? Al que salga peor. O incluso tiene que ver con la ética de los psicólogos, ¿quién? Neurólogos que apliquen el examen, porque si es alguien que en su pasado perteneció a un partido o pertenece o se beneficia del partido, pues va a decir lo que le convenga respecto de su candidato, ¿no? Porque muchos han dicho que de la salud mental de AMLO, yo no le veo ningún problema, pero eso como un argumento urgente de emergencia de, ¿qué digo? Ah, está loco. No, ese es el argumento. Pero si lo podemos aplicar a Portillo, a López Portillo en su tiempo, a De la Madrid cuando le tembló y no sabía ni qué hacer. Finalmente, sí creo que tendría que haber cuestiones éticas de la escuela psicológica, ¿no? Sí, pero más que nada, ¿cómo se maneja esta información? A lo mejor por ahí alguien dice, pues es que sí tiene un trastorno, tengan cuidado porque, ¿no? Un trastorno psicopático, ¿no? Psicópatas. Entonces, ¿qué dice el que es psicópata? Regularmente el psicópata lo que busca es el poder, ¿sí? Y entonces, pero no es nada más el poder de presidencia. Podríamos decir una empresa, ¿no? Podríamos decir el que está en la oficina y a lo mejor solo, ¿no? Trabaja solo en su computadora, no convive con nadie, podría tener rasgos psicopáticos. Y entonces, si yo estoy en el poder y tengo ese trastorno, me va a convenir que alguien así maneje el poder para proyectarme en él. Con ese ejemplo, no sé, a mí me remite al caso del Bronco, de que decía vamos a cortarle la mano, y la gente que hizo, en vez de espantarse, los que quizá comulguen con ese pensamiento, dijo yo votaría por él.
¿no? Eso es lo que estamos hablando. Y no solucionamos nada, ¿no? Nada más es cuestión de seguir patología. Pero cuando lo detuvieron le dijeron, ¿no? Que también que aceptara que le dijeron, cortaran la mano. Digo, No, eso fue promesa de campaña. No estoy en el poder. Doctora, la lectura de su semblanza, vi que había impartido su conocimiento a las Fuerzas Armadas. Yo sé que es erróneo generalizar, pero dígame, ¿las Fuerzas Armadas en México están cambiando con ese tipo de cursos impartidos, no nada más por usted, me imagino que por más gente? Tenemos Fuerzas Armadas en México muy diferentes a las que se tuvo en el siglo pasado. Yo creo que sí, en cuestión tan solo de humanismo, ¿no? Vemos cómo ahora el ejército está más con la población y no en contra de la población como hace algún tiempo, ¿no? Nos vamos Hace del 68 ¿no? y, ¿no? Pero eso tiene que acá. ver con el jefe supremo, ¿no? Claro. También. Como Sí, comandante eso que- supremo de las Fuerzas Así Armadas. Claro, bueno. porque es el jefe. Si el jefe dice contra. Claro. Si el jefe dice a favor. Claro. Se lo comento porque siguiendo la pregunta de Carlos, siempre se culpó a los militares del 2 de octubre de 68. Por ahí salió un video en los años 90 donde se ve a los militares tirados en el suelo, defendiendo a los civiles, dándoles tiempo de huir, tratando de disparar hacia arriba, hacia Tlatelolco. El video está en internet incluso. Hasta que llega este gobierno, es cuando se asume que la tragedia de Tlatelolco, la orden la dio, o la dieron dos civiles, Echeverría y Díaz Ordaz. Y que ellos cambiaron de actitud, pues ya no nos culpan, pues ahí, vamos a llevarla tranquila, ¿no? Así es. Entonces, eso es algo muy importante, además de la capacitación a la que usted se refiere. Ahora ya hay más cuidado en las personas que se eligen para cada actividad y la capacitación que deben de tener. Y yo creo que es muy humano porque todo lo que aprendemos también lo llevamos a casa. Y veo muchos niños, me imagino que antes también habría, pero ahora he visto muchos niños que quieren ser militares, que quieren estar en la Guardia Nacional y ellos permiten que se acerquen y ¿no? El cuidado con los animales, que es una parte muy importante. Ya ahora ya se acercan a los perros de cuidado, de rastreo, ajá. Hasta desfilan. Sí. En el desfile militar hubo un perrito. Sí, ¿no? Los rescatan, entonces esa es una parte muy humana que podría romper con la violencia. Sí, No, adelante. si me permite, doctor, ahorita que toca el tema de los niños, me gustaría mucho conocer su opinión respecto a la asistencia de los niños a las corridas de toros. Es un tema que ahorita está de boga porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está en la mayor disponibilidad de tener la apertura de que se lleve a cabo una encuesta para ver si continúan o no las corridas de toros en la Ciudad de México. ¿Qué implicación psicológica tienen los niños que son expuestos a este tipo de espectáculos taurinos y qué implicación tiene el público que asiste a estos eventos? En el caso de los niños vamos a ver que es un shock muy fuerte porque se enfrentan a la muerte y sobre todo a la muerte violenta. ¿Sí? El hecho de que un perpetrador de muerte no vea a los ojos a su víctima, eso hace que esos inhibidores de los que hablábamos se exalten. ¿Sí? Y entonces se vuelve más vil y más encarnizada. Pero yo, que a lo mejor estoy en otro lado, en otro ángulo, viendo cómo sufre, porque es un sufrimiento la muerte, ¿sí? Cuando no es necesaria. Pues imagínense primero el choque que tiene y después lo que hace un mecanismo de defensa es decir, no pasa nada. Bloqueo esos sentimientos y esas emociones que me hacen agredir mi espiritualidad y mi ser. Y entonces en el momento que alguien me haga algo, no pasa nada, lo normalizo. Obviamente una persona que convive con la violencia constantemente son aquellas personas que ven como natural el matar. No es natural matar. Yo digo, a nivel social, bueno, a veces ya le queremos quitar el trabajo a Dios, ¿no?
o los que no creen en Dios a la vida. Eso es algo que no nos toca. Lo que nos toca es con nosotros mismos. Lo que pase con los demás, yo no tengo derecho a quitarle la vida, ni a ser feliz, ni a ser infeliz a los demás. Eso es un mito, ¿no? Las personas que van a las corridas de toro son personas que obviamente ya alteraron esos inhibidores, ya no son agresivas, ya pasaron a la violencia, y una forma de goce, de tener un logro y poder, es victimizar a alguien más, ¿sí? Cuando no tengo poder en mí, en mi ser, lo que hago es tener poder sobre el otro. O sea, todos los que vamos a los toros somos de lo peor. Ya es un hecho que saliendo de ahí ya vamos a matar a la señora, al niño, a todos. O es una manera de que los humanos, contemplando la violencia como si fuera cine, como si fuera tele, ya con eso tenemos, ¿no? Sí, pero acuérdense que la violencia no empieza de un momento a otro. Eso se va incrementando. Y normalizando. O sea, saliendo Sí, de los toros como a la semana. No. Lo que quiero comentar con ustedes es que de repente ya nos satanizaron. Sí. Ya de repente los que vamos a los toros somos de lo peor, dirían en mi pueblo. No, repito lo que había comentado hace rato, ¿no? Ajá. O sea, no es en contra de las personas, sino más que nada las conductas que nos pueden llevar a lastimar, a victimizar, porque ya son normales, ¿no? ¿En qué momento vamos a hablar de la naturaleza, ¿no? Nosotros somos parte de la naturaleza, pero ¿en qué momento podemos ver a un animal que victimice a otro animal por un espectáculo? Nada más lo hacen para ingesta, ¿sí? Pero eso no existe porque entonces se rompe el equilibrio. Pero igual pasa si ves la lucha, si ves el box, si ves a tus padres pelear, si ves en Pero el ahí no metro, llegas a la cómo se muerte, hace ¿no? vital. Ni es un espectáculo. Y sin embargo es parte de la violencia. Todo es parte de la violencia. Yo les digo a los pacientes de adicciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, dejas de consumir, ya no te vas a morir por el consumo, pero te vas con la moto a todo lo que da, ¿no? O con el carro, te estrellas. O sea, si no hago una cosa, es otra, pero finalmente... Es una proyección del espectáculo, ¿no? más Los que los que salen después de ver una carrera de Fórmula 1 y le están acelerando, ¿no? se han hecho estudios acerca de los que van a la Fórmula 1 y obviamente tienen tendencias depresivas, ¿no? Y lo que te provoca la velocidad es adrenalina, que compensa un poco la dopamina, que te hace sentir El placer, placer. y compensas entonces tu depresión. Entonces ahora sí que hay juegos y espectáculos para cada patología. A mí lo único que me deprimió de Fórmula 1 es que llegara Calderón. Que le gritaron asesino y el señor no hallaba ni dónde meterse, ¿no? Esto sí es deprimente. Sí, pero volviendo en este caso, concretamente, ¿cuál es la afectación que tienen los niños al ser expuestos y si se está vulnerando sus derechos y su salud mental? Eso es lo que más me preocupa. Sí, yo creo que llevar a chicos, como decía el doctor, ¿no? A las luchas, a espectáculos en donde haya muerte, sí se vulnera, pero sobre todo se trastoca mucho su desarrollo y podemos lastimar tanto su ser que sea una persona con mucho miedo, violenta, o que sea una persona que tenga miedo a relacionarse, por miedo a ser lastimado. Imagínense a los 22 Pero eso va a pasar años. de todos modos con toros o sin toros. Yo de niño iba a los toros, me llevaban mis papás y hasta jugábamos al capotazo y jugábamos a chicualinas con mis hermanos. Pero eso no me hace asesino serial. Es también una cuestión de responsabilidad personal, ¿no? Exacto. Sí. Hay, Perdón. De ambiente incluso. Sí, pero no es como algo sano o deseable para los niños, ¿no? ¿A qué voy? Hablabas de los derechos, ¿sí? Después de los 22, 23 años se acaba de madurar nuestro cerebro. Imagínense a qué edad podríamos tener la decisión de decir si quiero o no quiero. A los niños se les obliga a hacer muchas cosas o se les lleva con esa inocencia que tienen, pero cada etapa de desarrollo es para vivir ciertas situaciones.
Y cuando a un niño lo enfrentamos a una situación de esas que a veces un adulto la puede asimilar, entonces sí estamos vulnerando en cuestión de desarrollo. Decía John Watson, que es el padre del conductismo: dame un niño y podré hacer de él el máximo de los genios o el peor de los criminales. Nada más les voy a comentar una situación. Hace algunos años yo entrevisté a Braulio Peralta, que era el jefe de la sección cultural del periódico La Jornada, sobre este tema, y él se negaba a hablar. Al final de cuentas, cuando me dio la entrevista, él me dijo por qué no quería dármela. Su abuela de descendencia española, desde muy niño lo obligaba a ir a las corridas de toros. Entonces dice que él le traumó tanto, él lloraba y que él le decía pues que incluso lo ofendía y demás. Y resulta que a fin de cuentas dice que cuando murió la abuela, él se sintió liberado. Dice, lejos de sentirme más, me sentí liberado. ¿Por qué? Porque como niño me obligaban a ver eso, tenía yo pesadillas y demás. Entonces, como tú dices, es de acuerdo al contexto, ¿no? Sí, pero bueno, regresemos al tema político. Bueno, amigos, ya estamos en la parte final de esta interesante entrevista. Y yo le pregunto a la doctora, pues ya hemos visto varias facetas de la violencia familiar, la violencia en medios, la violencia en los espectáculos, la violencia en el ejército. Ya hemos visto esa degradación de esa sociedad, pero ¿qué elementos tenemos como sociedad, como ciudadanos, para romper con ese mal que es la violencia en la psique de los seres humanos? Muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante es dejar de ver al otro como familia. Más bien ver al otro, ¿no? Contemplarlo, ¿no? Dejar de ver al otro y ver qué es lo que estoy sintiendo. ¿Sí? El sentir, el respirar, el darme cuenta en dónde estoy, va a hacer que mi espiritualidad se vuelva a fortalecer, es decir, mi ser. Y entonces eso me va a permitir cuidarme a mí mismo y saber qué es lo que debo o no debo conforme a lo que quiero para mi vida. Pero entonces regresamos, ¿no? Los padres, yo creo que un ejemplo o una muestra de amor sería empezar a acercarse a ellos, ¿sí? Y a sentirlos y enseñarles que son personas importantes, que no tienen que demostrarle a nadie nada, ¿sí? Que no por el hecho de tener un arma son importantes, ¿sí? Que no por el hecho de sacar un 10 valen o pueden, que ellos así como son y lo que quieran ser, más que suficiente, pero es el amor a sí mismo. ¿Qué es lo que te gusta? No, pues que me gusta el pantalón. No, a ti. Eso es cuestión social, ¿sí? Entonces regresar a nosotros mismos, practicar meditación, yoga. La meditación es muy buena, aunque en un principio a veces se tiene miedo, porque es el acercamiento con nosotros mismos, ¿no? Cuando te empiezas a sentir, a veces dices, no me da miedo, o yoga, ¿no? Dice por ahí un autor, a veces es tan terrorífico lo que tengo adentro que prefiero ver allá afuera, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso que le tengo tanto miedo, me voy a dar cuenta que no pasa nada si empiezo a verme, si empiezo a sentirme, a respirar, incluso hasta tocar mi cuerpo para alejarme de todo lo que está allá afuera. Y esa es una parte muy importante para romper la violencia, ¿sí? No creer que tengo que enfrentarme a nadie para ser importante. Esa competencia es con mi ego. Mi ego es destructivo cuando está desequilibrado, ¿sí? Me dice, pégale, hazle, dile, ¿no? Y eso te va a hacer sentir bien, pero es la parte negativa de nuestra persona. Pero cuando empiezo a callar eso, y me empiezo a sentir, y sobre todo no hacerle caso al pensamiento. Un pensamiento te dura 5 segundos, te sirve, se queda. No te sirve, vámonos. Pero no empieces a pensar, mejor actúa contigo, tú contigo. Doctora, eres especialista en tema de adicciones. Estados Unidos actualmente tiene un problema muy grave con el fentanilo y es nuestro vecino de al lado. Actualmente ese problema podría empezar a sufrirse en México. No sé cómo lo consideres tú, si esto sea realmente una tarea únicamente de nuestro gobierno o
o es tarea de la sociedad que podamos poner un freno para no llegar a experimentar los niveles que tiene actualmente Estados Unidos con esta problemática? Nuevamente regreso al individuo y a su familia, ¿no? Las adicciones es un problema que se gesta en la familia. No es necesario que la familia consuma, pero si es una familia permisiva, conflictiva, que no soluciona, ahí es donde nace la adicción. ¿Cuál es la diferencia entre una familia sana y una familia tóxica? La familia sana, aunque tenga una persona con consumo, resuelve. Y la persona tóxica tiene una persona con consumo, lo hace más grande, se victimiza. A eso. Y no resuelve, porque siempre es bueno tener al malo. Yo soy buena y él es malo. Y acá en la familia sana no. Yo soy buena, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, pero como cada quien consigo mismo. Entonces, desgraciadamente, el consumo lo va a ver en donde quiera porque es un problema mundial. Pero otra vez regreso, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Acuérdense, en la familia, los límites son amor. Si tú no le pones límites a tus hijos, empezando por ti, no les estás dando un amor adulto. Amor no es que hagan lo que quieran. Hay que enseñarlos a poner límites y sobre todo que se frustren. Las cosas no siempre van a ser como uno quiere. Aprender a recuperarse, ¿no? Pero también están expuestos a los medios de comunicación y a los supuestos líderes. Recordarán por ahí del 21, cuando Fox estaba promoviendo su empresa de venta de cannabis, que decía que incluso en un momento dado llegó hasta motivar a los padres de familia para que guieran a sus hijos en un consumo limitado, moderado, racional Lúdico. y sano y lúdico de las drogas. Lúdico era la palabra. No. Imagínense, 22 años se acaba de desarrollar el cerebro y es cuando podría alguien probar a los hijos que apenas están creciendo la alteración funcional que va a tener ese cerebro y que cada vez va a requerir de más dopamina. ¿Qué consecuencias tiene, el cerebro con el consumo de droga? Hay un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina y ese lo tenemos naturalmente y nos proporciona placer. Cuando yo consumo una droga, esa dopamina se descarga a niveles 100 veces, 50 veces, 20 veces, una vez más que se descargue más, me hace daño. Imagínense toda la descarga de gente que está consumiendo. ¿Sí? Entonces a mí ya no me hace falta trabajar ni estudiar para tener un diploma y sentirme bien porque yo me lo estoy dando la droga. Nos dicen que es una falsa forma de pedir amor. La droga no me pide nada y estoy tranquilo, ¿no? Entonces en el momento que quieres quitar una droga, ya no hay esa descarga de dopamina y entonces la gente, depresión, ¿no? Por eso no quieren dejar de consumir. Imagínense un cerebro que todavía no ha regulado sus niveles. Pero habría que mediar esto. Fox no lo hizo por si la marihuana es buena o es mala. Mi abuela dejaba la runa, mi mamá también, mi hermana bien pacheca se la conseguía y cosas por el estilo, ¿no? Pero él la hacía por negocios. Claro, dicho que estas lamparitas eran negocio, él había promovido las lamparitas. Yo no creo que Fox esté motivado en los beneficios de la droga, ¿no? No, ni capacitado para decirlo tampoco. Exactamente. Cuando es el servicio en el hospital psiquiátrico, me quedó un grabado de Ezequiel Romero, que fue mi supervisor, que decía, si van a trabajar con vidas, adelante. Y que estén conscientes, pero si no sirve para trabajar con vidas, váyanse a una oficina y vuelven en silencio. Y yo creo que hablar de las drogas y dar una sugerencia así es algo muy delicado, porque estás acabando con la vida, con familias, con vidas, estás llevando sufrimiento que de verdad no se le desea a nadie. Y que esto vino de un presidente del país. Una última de mi parte. Vi en su currículum, su trayectoria, felicidades, doctora, que es forense. Y un día yo investigando, me topé con eso. Forense lo ligamos mucho nada más a muertos por la cuestión de las películas. Pero voy viendo la raíz y resulta que forense es llevar a la luz, llevar al foro. O sea, cuando alguien comete un delito, procura que se mantenga en la oscuridad.
Y lo forense es lo que trata de llevarlo a la luz pública, descubrir al asesino, descubrir al defraudador. Este mito de lo forense como que nos invadió recientemente, ¿no? Así es. Tratamos de llevar las cosas a la luz, pero los conceptos mal entendidos siempre son mitificados y nos llevan a ocultar la verdad, ¿no? Lo peor que puede hacer un ser humano es mentirse o mentir, porque yo estoy consciente, yo Gira, que la verdad siempre sale, ¿eh? Y dicen por ahí, es un dicho, dicen del ratero, ¿no? A mí no me da miedo robar, a mí lo que me da miedo es que se sepa. Que me agarren, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿qué tanto miedo le tenemos a la verdad? Que preferimos llevarla de acuerdo a mi conveniencia y cuando, fíjense, y cuando alguien me hace ver mi verdad, ¿cuál es mi escapatoria? Victimizarme, ¿no? Ay, me está agrediendo, ay, pobre de mí, no. Yo les digo, si la vas a aguantar a traición, mejor. Claro. Mi última pregunta, doctora. Usted ha trabajado también en el sistema penitenciario. Actualmente ese sistema penitenciario en verdad es un centro de readaptación, ¿sale la gente readaptada o son escuelas del crimen y salen corregidos y aumentados? O salen capacitados, ¿no? Volvemos al individuo. Yo creo que cada quien va a hacer de su vida lo que quiera. Hay gente que sí se ha rehabilitado y los he visto en la calle y me da mucho gusto. Ya están trabajando, están con su vida, ¿no? Están adentro. Y hay gente que no. Regresa, pero es parte de lo que cada quien decide ser, ¿sí? Y sobre todo de su familia. Un caso que tuvimos que a mí me emocionó mucho de manera negativa. El chico ya había dejado de consumir y ya estaba en la clínica por salir, son 5 meses lo que están ahí. Llega la visita. No voy a decir la profesión de la abuela. Y lo Y le catalizó. lleva, ¿no?, lo que él consumía. Y lo vemos en la tarde, bueno, pues ya andaba hasta rebotando, ¿no? Y ni modo, ahí entra quien quiere, pero también no se les permite consumir. Baja del programa. Entonces eso va. Bueno, sí, el sistema, el reclusorio, el gobierno. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como familia? Como individuos. ¿Sí? Yo creo que donde quiera vamos a encontrar droga, donde quiera vamos a encontrar elementos para ser mejores personas, pero también nuestras redes de apoyo hay que escogerlas con mayor conciencia. Pues muchas gracias, un aplauso a Gracias. la doctora Gira Fonseca. Muy interesante, muy apasionante, nos dio luz. Mucha luz. En muchos temas. En muchos que nos temas. hace falta. Y pues aquí tiene su casa, doctora, y déjeme darle un regalo con motivo de Año Nuevo, y es este de Muchas gracias. Feliz AMLO Nuevo. Feliz AMLO nuevo. Gracias. Nada. Y le esperamos aquí en su casa, en su canal. Amigos, Gracias. pues no se vayan, vamos Gracias. a un corte comercial y regresamos.